Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan una vez más en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan este día y como siempre queremos hacerle una invitación a aquellas personas que sientan el interés de aprender de la palabra de Dios. Hay una herramienta muy útil para entender, comprender la palabra de Dios. Son estos cursos bíblicos Emaús, que son totalmente gratuitos para aquella persona que quiera realizar estos cursos. Sin ningún compromiso se le entrega un libro con un examen. Una vez realizado el examen, contestando las preguntas correspondientes, si la persona quiere seguir estudiando, puede solicitar otro curso y así sucesivamente. Por ejemplo, acá tenemos el curso Un Encuentro con Cristo. Acá está la hoja con las preguntas, se contesta este examen, se entrega y puede comenzar, por ejemplo, acá otro curso. El Siervo de Dios, que estudia capítulo por capítulo el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos. Así que es una buena herramienta para aquellas personas, aquellos hermanos que quieran profundizar el estudio de la palabra de Dios a través de esta herramienta bíblica, los cursos bíblicos Emaús, curso por correspondencia. Así, haciendo esa invitación, queremos invitarles a leer un pasaje en la palabra de Dios. Si tiene la Biblia con usted, para que leamos juntos en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, vamos a leer un pasaje en Hechos capítulo 8. Vamos a leer en Hechos capítulo 8. En algunas Biblias aparece el título Felipe y el Etíope. Felipe y el Etíope. Así que estamos considerando un título que utiliza el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que hemos visto en el libro de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y analizamos cada una de las frases que aparece allí, como en la antigüedad los judíos tenían muchos sacrificios, muchas ofrendas a través del templo. En el desierto comenzaron ellos en el desierto a sacrificar corderos, becerros engordados, pero ninguno de esos sacrificios podía tratar directamente con el pecado. Y había una promesa, y llega el Señor Jesucristo, y Juan el Bautista dice de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le hizo esta pregunta Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes.
y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí hemos dado lectura al libro de Hechos, el pasaje que lleva como título Felipe y el etíope. Dentro de nuestro estudio hemos considerado este tema, este verso, porque aparece la frase que estamos estudiando y está sacada del profeta Isaías, del capítulo 53, para ser más específico. Y muchos de los hermanos que nos están sintonizando se saben de memoria este capítulo, este texto, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Comienza el capítulo. Y cuando el Señor, en ese tiempo, y en Isaías, 750 años antes que el Señor viniera, está el Espíritu Santo inspirando al profeta Isaías para que escriba sin margen de error lo que está ahí en Isaías. Y es casi como si el profeta estuviera viendo lo que el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Si somos cristianos, si somos creyentes, el centro de nuestra predicación debe ser el Señor Jesucristo. Tiene que ser la predicación cristocéntrica. Y nos enfocamos en eso, en el Señor Jesucristo, en la salvación del hombre, en la liberación de la condenación eterna. Esa es la predicación del Evangelio, la buena noticia, que el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. En el día de hoy a veces se escucha un Evangelio diluido o enfocado en otras cosas que no son el Evangelio del Señor Jesucristo. Me refiero, por ejemplo, a enfocar el Evangelio a las sanidades físicas, poner el enfoque en la sanidad física. Y podemos caer en el caso, por ejemplo, de aquellos 10 leprosos que fueron sanados, que el Señor los sanó, recibieron su sanidad física, pero solo uno volvió. Y a ese solo que volvió, el Señor Jesucristo le dijo: tu fe te ha salvado, en paz. Y la salvación no es lo mismo que la sanidad física. Y eso debemos dejarlo claro, establecido. La sanidad física no tiene nada que ver con la salvación del alma. Una persona puede haber sido sanada por el Señor Jesucristo, sanada por Dios en su misericordia, sanó a una persona, incluso a punto de morir, fue como un milagro y la persona resucitó. Y hoy día anda por la calle y cuenta el testimonio que Dios le sanó. Pero esa persona no tenemos la seguridad de que sea salvada, de que sea un creyente, un cristiano, como el caso de estos leprosos. De los 10 que fueron sanados de su cuerpo, solo uno volvió, y ese fue salvo, fue salvado, porque tuvo un encuentro con el Señor allí. Aquí tenemos el caso entonces de un hombre que en primer lugar tiene muchas riquezas, y ha hecho un viaje muy largo. Dice el pasaje que era etíope, funcionario de Candace. Era un hombre muy adinerado y hace un viaje desde Etiopía a Jerusalén porque quería saber más del judaísmo, pero no era salvo. Entonces, así como el enfoque en algunas partes se da en lo que es la sanidad, también en otras partes se da por lo que tenemos acá. Personas que hacen viajes a ciudades que consideran sagradas y que piensan que por ir a una ciudad determinada, sagrada entre comillas, están agradando a Dios. Aquí tenemos a un hombre que da un viaje muy largo, muy costoso.
Y él lo daba porque quería saber de Dios. Pero por ese viaje, por esa procesión, por ese sacrificio, digámoslo así, que él hizo, no le hace salvo. No es salvado por hacer esa procesión, ese viaje, ese sacrificio. No es salvado por eso. Tenemos además en el pasaje que hemos leído, este hombre interesado en la palabra de Dios, en lo que era la palabra revelada de Dios a los judíos. Y este hombre quería saber más y compra un rollo del profeta Isaías, que tiene que haberle costado mucho dinero también. Y hay amigos que están en esta tarde escuchando, viendo, que se interesan por las cosas de Dios, que tal vez, como este hombre etíope, han invertido dinero en comprar una Biblia, en comprar un libro religioso, en comprar un comentario bíblico, por ejemplo. Pero eso no les hace salvos. Aquí tenemos a un hombre de Etiopía que realiza un largo viaje y no es salvo por el largo viaje. Tenemos que entrega el dinero en cosas religiosas y tampoco eso le hace salvado, tampoco eso le hace creyente. Le hace una persona a lo más temerosa de Dios. Como hemos visto en otras oportunidades, el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10, un hombre temeroso de Dios que daba limosnas, que hacía oraciones él con toda su familia, pero no era salvo. Hemos visto el caso de Nicodemo. Nicodemo, un hombre religioso que se sabía la Biblia de memoria, que sabía las historias del Antiguo Testamento, que sabía que el Señor había venido del cielo, sabía que había algo especial en el Señor, pero no era salvo. Cada una de las personas que tenía algún conocimiento de lo espiritual tuvo que llegar un momento en que tuvo un encuentro con el Señor. Un momento en que tuvo que encontrarse en este momento con el Señor. Todos debemos pasar por ese momento. No hay personas que nazcan salvadas. No hay personas que uno les pregunta si son salvas y dice, mire, yo he ido desde pequeño a la iglesia. No es salvo por eso. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué la gente es salva? ¿Cómo la gente puede estar segura de su salvación? ¿Cómo podemos saber si somos salvos o no somos salvos? Solamente por lo que dice la Escritura. Aquí en este pasaje nos enseña muchas cosas acerca del etíope. La gente no es salva por hacer las procesiones, él se dio un viaje. En aquellos tiempos, imagínense si hoy día es difícil viajar, cuánto más en esa época, en el siglo I. Desde Etiopía hasta Israel, en Jerusalén. Largo viaje, sacrificio, esfuerzo, trabajo, dinero, pero no era salvo por eso. Compra un rollo del profeta Isaías, pero no era salvo por eso. Entonces, si tú estás confiando en tus largas procesiones, en tus largos viajes a ciudades sagradas, en que tú tienes en tu estante, en tu biblioteca, libros de Dios, ninguna de esas cosas te hace salvo. ¿Qué es lo que hace salvo a una persona? ¿Qué le da la seguridad de la salvación? Estar seguro de que si me muero, si parto de este mundo, si ahora me muero, puedo decir, sé a quién he creído, sé que cierro los ojos en este mundo, parto de este mundo y voy a abrir los ojos y voy a ver al Señor Jesucristo, mi Salvador. Es una seguridad que no depende de mí, no depende ni siquiera de lo que yo haga porque no es por obras, depende simplemente de que yo entendí que sin Dios no somos nada, que nuestro cuerpo, este cuerpo que se va desgastando, va a llegar un momento que se va a encontrar con la muerte. Y después de la muerte viene la verdadera vida, lo eterno. Y en una predicación, en una campaña bíblica, en una campaña del Evangelio, escuché que solamente habían dos destinos. Estaba el infierno y estaba el cielo. ¿Cómo se podía ir al cielo? Creyendo en el Señor Jesucristo, que Él pagó por mis pecados en la cruz,
que su sangre derramada asegura mi entrada a ese lugar. Y el cielo, como hemos dicho en otras oportunidades, no es precioso por las calles de oro o por las ciudades con piedras preciosas. El cielo es precioso porque allí está el Señor Jesucristo. O sea, estar en comunión con Él, verle cara a cara, alabarle, adorarle, decirle gracias, cara a cara verlo a Él. Eso le da lo precioso al cielo. Y aquí tenemos a un hombre que se ha esforzado más que usted y más que yo para acercarse a Dios y no es salvo. Y por eso entendemos que no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2, no es por obras, es por gracia, es un regalo que recibimos de parte de Dios y lo apropiamos. Recibo el regalo de la salvación que Dios me ha dado, lo recibo, lo creo. Este hombre dice, leía al profeta Isaías. Y mucha gente de la que está viendo en el día de hoy dice, yo leo la Biblia. Yo leo la Biblia. Este hombre iba leyendo también al profeta Isaías. Compró un rollo. En el día de hoy tenemos el privilegio de tener toda la Escritura. Y ahí aparece el Cordero de Dios. Como cordero a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, versículo 32. Como oveja a la muerte fue llevado. Y él iba leyendo, pero no era salvo por leer la Escritura. Entonces quiero quitar todos esos mitos. La gente no es salva por ir toda una vida a la congregación, a una iglesia determinada. No es salvo por eso. Eso no lo hace salvo. No lo hace salvo comprar o tener en su biblioteca libros religiosos. No lo hace salvo. No lo hace salvo lo que hizo este hombre también de largas caminatas, largas procesiones a ciudades sagradas. La gente no se salva así. ¿Cómo se salva entonces una persona? ¿Cómo puede encontrar aquella persona que está hundida en los vicios de este mundo la salvación de su alma? Que tenga la seguridad de que no va a ir a ese lugar de condenación, que tenga la seguridad de que va a ir al cielo con el Señor. ¿Cómo se tiene esa seguridad? ¿Cómo encontró la salvación este etíope? ¿Cómo la encontró? Leyendo la Escritura, pero alguien le tuvo que decir algo, tuvo que mostrarle, iluminarle, porque él tenía un interés. Así como el caso de Cornelio, así como el caso de Nicodemo, personas con interés se acercaron, consultaron. Por eso ponemos ahí en pantalla el correo electrónico para que haga sus preguntas. Puede buscarnos en las redes sociales, en Facebook, haga sus preguntas, sus necesidades espirituales. Pregunte lo que no entiende, lo que quiere aprender de la Biblia. Aquí tenemos entonces a este hombre que le nace una pregunta. Dice, ¿el profeta de quién habla? ¿De sí mismo o de otro? ¿Y cuánta gente hay en esta tarde que lee la Biblia y comienza a hacerse preguntas? Así como el etíope. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y partiendo de este versículo, se le predicó el Evangelio. Felipe tuvo la sabiduría y tuvo también, para los hermanos que están sintonizando, tuvo también el discernimiento espiritual. El Señor le dijo, ve, y él fue al lugar donde el Señor le dijo. El Espíritu Santo le dijo. No nos muestra aquí cómo le dijo. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. No se nos da más detalles. Muchas personas le dan importancia a esos detalles, que cómo se te apareció el ángel, y cómo brillaba, de qué forma era, tenía alas o no tenía alas, y cómo era la luz. Aquí nos dice un ángel se le apareció, le dijo ve, y Felipe fue.
fue al sur. Dice por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y hay hermanos que el Señor le está diciendo, anda y predícale a esa persona. Anda y dile a esa persona la palabra que necesita escuchar en el día de hoy. Tú lo ves que está hundido en los delitos, en los pecados, en la droga, en el alcohol, en tantos vicios, pero tal vez también hay personas de una conducta intachable, buenas ante la sociedad. Y esa persona también necesita salvación, también la necesita. Hemos hablado en otras oportunidades, María, la madre de nuestro Señor, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Todos necesitamos salvación, todos necesitamos de un Salvador. Entonces a veces pensamos obviamente en los que están sumidos en los pecados, en los delitos, en la droga, en el alcohol, en el cigarro, en cuantas cosas, en los juegos, en el ocultismo, en la brujería, en la cartomancia, en la astrología, tantas cosas que Satanás ha invadido la televisión, la radio con esas cosas y la gente lo considera como normal, sin saber que todo eso es del diablo. Entonces, pensamos en ellos, pero también la salvación es para aquellos que tienen una conducta intachable, que son buenos, personas buenas ante nuestros ojos. Ellos si mueren van a estar en el mismo lugar y ahí a veces nos cuesta. No nos cuesta pensar, por ejemplo, que Adolf Hitler, que su vida nos enseña cuán malo y cuán cruel fue, y nos dicen, él está en el infierno, y no nos cuesta creer, porque es su lugar de condenación, para gente que ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero que nos digan, por ejemplo, Gandhi está en ese lugar de condenación. Comenzamos a pensar, porque fue una persona que hizo muchas cosas buenas por el mundo, por la sociedad, por la humanidad. Pero el evangelio bíblico, la gente no va al cielo por ser buena, por la humanidad, por hacer buenas obras. La gente va al cielo por lo que piense, por lo que crea del Señor Jesucristo. Y sabemos por las declaraciones, por ejemplo, de Gandhi, que fue una persona muy buena, muy correcta, muy buena con la humanidad, la sociedad. Por sus declaraciones sabemos que él no buscaba al Señor Jesucristo, no creía en el Señor Jesucristo, no depositó su fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Por lo tanto, no está en el cielo. Por lo que él declaraba, por lo que él creía en otras cosas. Y ese es el cristianismo bíblico. Ese es el cristianismo bíblico. No hay términos medios. Porque hay gente que dice, cuando muere alguien que fue muy bueno, aunque nunca haya tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, hay gente que dice, él merece el cielo. Pero eso no es bíblico, no está en la Biblia. La gente no va al cielo por ser bueno, va al cielo porque se reconoce que hemos sido malos, que nos hemos apartado del camino de Dios. Hemos hecho lo que a Dios no le agrada, no le gusta. Nos consideramos enemigos de Dios, alejados de todas las cosas de Dios. Y acudimos por salvación. Y este hombre entiende eso y dice, dime, te ruego, hay un ruego de él. Siente la necesidad, que en el día de hoy muchas veces se echa de menos. Gente que siente esa necesidad. Y no siente esa necesidad porque el mundo que la rodea le dice que está bien, aunque viva en pecado, aunque viva en adulterio, aunque viva en fornicación, aunque sea una persona grosera. Nadie le dice que es pecado. Nadie le dice que por eso la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No se dice. Entonces la gente piensa que está bien, que es normal. Pero son pecados que aparecen en la Escritura como pecados. Y los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 8. Aparece una lista de pecados
que esas personas que practican esos pecados no van a entrar al cielo. Eso es el cristianismo bíblico. Entonces aquí el etíope dice, te ruego que me digas. Felipe le dice, comenzando desde esta escritura, le habló el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús lo llevó al Señor Jesús. No lo llevó a una iglesia determinada, no lo llevó a un profeta determinado, no lo llevó a un predicador determinado. Mira, hace estas oraciones, mira, sigue estos pasos. Lo llevó al Señor Jesús. Y este hombre dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y se bautizó. Y siguió gozoso su camino. Había conocido al Señor, y como ya había conocido al Señor, era salvado, se bautiza. Se bautiza. Y sigue gozoso su camino. Esa es la invitación que hacemos. Vamos a ir a un tema musical, pero antes repetir la invitación que hacemos, que la persona tiene que creer en el Señor Jesucristo para salvación. No puede entrar al cielo de ninguna otra forma si no es creyendo en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 16, varones, ¿qué haré para creer? ¿Qué haré para ser salvo? Hechos capítulo 16. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 30. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Dame un minuto, hermano Costa. Dame un minuto, 2 minutos. Así que nuevamente hacemos esa invitación de este curso. Si alguno siente el interés por hacer estos cursos, contestar las preguntas que aparecen aquí, sería de mucha utilidad para nuestros amigos, nuestros hermanos que quieren profundizar y aprender el Evangelio de Cristo, como la Escritura lo enseña sin agregarle y sin quitarle a la palabra de Dios. Sumir
Damos nuevamente una muy cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía. Vamos a leer en esta tarde en la Carta a los Romanos, en el capítulo 9. La Carta a los Romanos, capítulo 9. Dice así: verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, porque la Escritura dice: a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe? Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron
en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a leer hasta en ese versículo, en la palabra de Dios, y deseamos que esta sea de mucha bendición para nuestros amigos que están en sintonía y por supuesto para todos nosotros. En el capítulo 8 teníamos el tema el Espíritu Santo en el creyente como poder para una vida santa. Ahora en el capítulo 9, 10 y 11 tenemos otro tema, y este tiene que ver con Israel, y vamos a ver tanto cómo se muestra el pasado, el presente y el futuro de Israel. Y es como si Pablo en este capítulo estuviera respondiendo a una persona quien está preguntando, y la pregunta es si al ofrecer la salvación Dios a través del Evangelio a los gentiles de igual manera que a los judíos, significa que Dios ha quebrantado la promesa para su pueblo, los judíos. Y por supuesto, esta pregunta es la que se responde a través de este capítulo a esta persona ficticia que está haciendo esta pregunta al apóstol. Y el apóstol dice en el versículo 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo aquí está dando a conocer el gran amor como persona que él tiene por sus hermanos de raza, no sus hermanos en la fe específicamente, porque aquí está involucrado todo Israel, todo lo que es el pueblo de Dios, el que Dios escogió en la antigüedad para poner en él su nombre. El Israel, y Israel lamentablemente en este momento ha sido dejado de lado hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice la palabra de Dios. Y Pablo, él está mostrando el amor desde sus entrañas, desde su corazón, y esto atestiguado a través del Espíritu Santo, de el dolor que él siente en su corazón por la dureza de los israelitas. Y él está aquí pensando en este pueblo. Y él, en el versículo 3, desearía si esto pudiera ser el remedio para que Israel volviera a Dios y fuera recibido, se acercaran para ser recibido por Dios como su pueblo. Él desearía él mismo ser cortado de Dios si así fuera la solución para el pueblo de Israel. Por eso él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Cuánto amor realmente muestra, es la expresión máxima del amor humano que un hombre puede mostrar por sus semejantes, por sus parientes, por sus amigos, como leemos en la misma palabra de Dios que con todo osaría alguno poner su vida por el justo, pero lamentablemente no sería ninguna solución. Y esto también muestra cómo en la antigüedad otro hombre también él pide a Dios ser raído del libro que Dios ha escrito, si no perdona o si quiere terminar
al pueblo de Israel. Eso lo podemos ver en Éxodo, el capítulo 32 y el versículo 32. Cuando el pueblo de Israel pecó al pedir a Aarón que hiciesen un becerro de oro, entonces dice Dios, el versículo 30, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Esto es en la antigüedad, donde no habían promesas incondicionales para el pueblo, sino las promesas eran condicionales. Por eso se habla de raer, del libro de la vida o el libro de los vivientes. Así, en la misma actitud que tiene aquí Pablo, la actitud del pastor, de el que ama tanto al pueblo, que se identifica con él y que aún prefiere ser cambiado por aquellos que han pecado para que estos sean perdonados. Es lo que aquí tenemos a la vista en el corazón de Pablo. Y él dice que si esto fuera la solución, él desearía que esto ocurriera en su vida por sus hermanos, sus parientes, que son israelitas. Y ante la vista de el apóstol Pablo, aquí pasan una serie de privilegios que Dios dio a Israel como su pueblo. En primer lugar dice, de los cuales son la adopción. ¿Sí? Israel fue adoptado en la antigüedad como hijo de Dios. Y esto podemos corroborarlo en las Escrituras, leyendo, por supuesto, en Éxodo, en primer lugar, en el capítulo 4, Éxodo capítulo 4 y versículo 22. Dice Jehová a Moisés: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo. Qué gran privilegio realmente tenían este pueblo de Dios en la antigüedad. También leemos en la palabra de Dios que Dios liberó de Egipto a Israel. Y dice el profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y esto también obviamente tiene una alusión al Señor Jesús, quien fue y descendió a Egipto y luego fue llamado desde allá. Pero tiene directa expresión con el Israel. Y tenemos la historia que es muy conocida especialmente por los creyentes, acerca de cómo fue que Dios liberó con gran poder, con mano extendida, a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y vemos que no solo esto, sino que Él fue realmente como un padre para Israel,
Y en Deuteronomio, el capítulo 14, podemos leer acerca de esto. El capítulo 14 de Deuteronomio dice Moisés: en el versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Entonces, este es el número. Es Deuteronomio. Deuteronomio 14:1. Dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Hijos sois de Jehová tu Dios. Con Israel, Dios hizo pactos, y también se le llama a Israel Efraín. Y en el capítulo 31 de Jeremías vemos cómo Dios va a hacer un pacto con Israel, el nuevo pacto que nosotros conocemos y leemos en la palabra de Dios. Y mire cómo trata a Israel Dios allí en el profeta Jeremías. Dice Jeremías, el capítulo 31, versículo 9. ¿Dónde está el 31? Acá está. Versículo, a ver, vamos a leer mejor el versículo 18. Escuchando, dice: he oído a Efraín que se lamentaba. Efraín es una forma de llamar a Israel. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y mire lo que dice Jehová: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Qué maravilla es como Jehová ha mostrado su amor eternamente por su pueblo terrenal Israel. Aunque hoy día Israel es tratado y tiene la misma opción que los gentiles de recibir a Cristo como su Señor y Salvador y pasar de muerte a vida. Además de eso, la Shekinah o la nube de gloria, simbolizando la presencia de Dios en medio de ellos, guiándolos y protegiéndolos. Con Israel el Señor hizo los pactos, hizo el pacto palestino, donde Él entrega la tierra a Israel desde Egipto hasta el río Éufrates. Imagínense, ese es el territorio que corresponde a la nación de Israel. Por eso las guerras, por eso los conflictos que hay hoy día, y va a llegar el tiempo en que ese territorio va a ser realmente recuperado por Israel. Y con ellos, por supuesto, con los israelitas,
Dios va a ratificar este nuevo pacto del cual yo ya había mencionado a perpetuidad. Y este nuevo pacto tiene que ver con la conversión futura y bendición de un Israel arrepentido, nacionalmente. Y eso es lo que tenemos aquí en Jeremías 31, del versículo 31, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el futuro maravilloso que espera a la nación de Israel. Obviamente no todo Israel va a ser salvo. Siempre es solamente un remanente que creen y reciben a Cristo como su Salvador personal. Así tenemos tenemos muchos privilegios que tuvieron los israelitas: la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Sabemos que Dios entregó la ley a Israel y solamente a ellos. La ley era exclusivamente para el pueblo de Israel como nación, y la ley no es solamente 10 mandamientos, sino son muchos más. Parece que yo los tengo por aquí anotados, la cantidad exacta de mandamientos, no lo tengo en este. ¿Te acuerdas, Pedro? 613. 613 mandamientos son los que componen en total la ley, entre las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer. Y esa ley exclusivamente para Israel, no para la iglesia. La iglesia nada tiene que ver con la ley, porque Cristo cumplió la ley en forma íntegra, a plena satisfacción de Dios. Así también a ellos se les entregó la ley. También ellos recibieron las ordenanzas de el culto y las promesas que fueron dadas a Israel, que generalmente son todas promesas terrenales que tienen que ver con la tierra. Y ellos también tienen el gran privilegio, y de lo que ellos hacían mucho alarde, que tiene que ver con los patriarcas. Y no solo esto, porque ellos siempre han nombrado a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, etc., que de ahí vino la nación de Israel. Pero mucho más importante todavía que eso es que de esta nación vino el Cristo, según la carne. Vale decir, la descendencia familiar, carnal, terrenal del Señor Jesús viene de la nación de Israel. De allí Dios envió el libertador. Y este Señor Jesucristo, o este enviado de Dios, como se menciona aquí, el Cristo, es una persona gloriosa, es una persona importante. Fíjese cómo lo menciona aquí. Este Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Hay religiones hoy día que niegan la deidad del Señor Jesucristo, pero no es el único pasaje que tenemos nosotros en las Escrituras donde se hable de Él como el Dios sobre todas las cosas.
sino hay muchos pasajes muchos textos que podríamos mostrar en las Escrituras donde se le reconoce a Él como el Dios sobre todas las cosas. Ayer nomás veíamos en un estudio bíblico, en nuestra asamblea, en nuestra iglesia, cómo también se menciona a nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Y así podríamos nosotros mostrar a través de las Escrituras muchos textos que nos hablan de Él, del Señor Jesús, cual Dios. Él es el Dios hombre, el Dios encarnado, el que vino en esa condición para ser la víctima inocente que diera su vida en una cruz, tanto por judíos como por gentiles, para que todo aquel, escuche bien, todo aquel, en ese todo está incluido usted, nadie queda exento. Todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así te invitamos, querido amigo, para que tú vengas a conformar este nuevo pueblo que Dios está formando tanto de judíos como de gentiles, porque con la muerte del Señor Jesús, Él derribó la pared intermedia de separación y ahora Él está formando un nuevo y gran pueblo que se llama la Iglesia, que nació el día de Pentecostés y que va a concluir su formación cuando el Señor Jesús venga en busca de su pueblo. Así te invitamos para que recibas a Cristo como tu Salvador personal y puedas gozar de todos los privilegios que tenemos aquellos que somos hijos de Dios. Si el próximo jueves vamos a continuar desde el versículo 6 en adelante analizando este capítulo 9, que es muy importante para aclarar la condición de Israel, y no solo de Israel, sino de las personas que están sin Dios y sin salvación en este mundo. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa.
Para terminar, queremos agradecer por su sintonía una vez más y si las personas que llamaron por oración, también se está orando por ellos en la congregación y también en oraciones personales. Deseamos que la palabra de Dios sea entendida, especialmente ese es el objetivo del programa, y que usted pueda tener claridad en cuanto a la salvación y la forma en que se obtiene. Si el Señor así lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos para seguir hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que tenga un buen fin de semana y que el Señor les bendiga.